Voy a poner a registrar lo que estamos hablando. Bueno, vamos a entrar en materia entonces. Hablar de encontrar la raíz de una ecuación. Una ecuación es alguna expresión igual a cero o la igualdad entre dos expresiones donde buscamos el valor de alguna variable que haga que esa ecuación sea cierta. Y se habla de encontrar el cero de una función cuando estamos buscando un punto en el cual la función es cero. Como decíamos, hallar cero de funciones es un problema extremadamente común, pero lamentablemente solamente en casos muy especiales hay fórmulas exactas. La mayor parte de las veces lo que podemos hacer, o lo que podemos aspirar, digamos, a encontrar buenas aproximaciones numéricas. Para efectos prácticos, en realidad, una buena aproximación numérica puede incluso ser más útil que una fórmula exacta. Una fórmula exacta tendría que sentarme a calcular el valor. En cambio, una fórmula que me diga, mire, el cero es 1,5438, digamos, ya me da el resultado, el número que ando buscando. Incluso hay casos que no son tan poco comunes, en los cuales se conocen las soluciones exactas, pero usar la fórmula exacta es muy trabajoso, muy engorroso, y también fue el caso de que la fórmula del caso es poco estable numéricamente, digamos, que acumula errores, que sea difícil de calcular valores exactos con ella, y por lo tanto resulta más conveniente usar alguna técnica iterativa. Entonces, nuestro problema es, tenemos una función f de x, andamos buscando algún x asterisco, tal que f de x asterisco es 0. Obviamente, esto es algo que no hay que olvidar nunca. Esto de alguna manera presupone que, al menos en términos, ¿cómo se llama? Estamos suponiendo de alguna forma que nuestra función es continua, por lo menos en algún entorno razonablemente amplio alrededor del x asterisco. Un ejemplo medio tonto es, me preguntan para qué valor de x se cumple que x es igual a la de menos x. Las técnicas que nosotros aprendimos en el colegio, en la universidad, o qué sé yo, para resolver ecuaciones en general, aquí simplemente fallan miserablemente, o sea, no hay por dónde agarrar esta cosa. Y como digo, esta clase de cosas es bastante común encontrarse con ecuaciones como esa. En realidad vamos a comentar más adelante incluso peor todavía situaciones en las cuales la función del caso, el f de x, no lo conocemos en forma explícita, sino que el resultado de algún cálculo más o menos feo. Bueno, una idea es simplemente hacer una gráfica y ver más o menos dónde la función se hace cero, ¿sí? En el caso nuestro acá, nuestro gráfico, la figura 2.1, nos dice que hay un cero que está un poquito más arriba de 0,5. Pero está claro también de que hacer el cálculo necesario para poder hacer una gráfica decente de la función es harto. O sea, hay que calcular muchos puntos de la función. Lo que queremos hacer nosotros es ojalá trabajar lo menos posible. Otra forma es fijarse que en realidad esto es lo mismo que preguntarse en qué punto las curvas x y a la menos x se cruzan, ¿sí? Y eso nos lleva al mono siguiente, que nos dice que tenemos una visión un poquito más, ¿cómo se llama?, más ampliada del rango,
nos hace ver que esas dos curvas se cortan en algún punto que está un poquitito por debajo de 0,6. Ya, ¿cómo lo hacemos? Un método que probablemente o que ustedes deberían haber visto como parte de alguna de las tantas demostraciones en cálculo es el método de la disección. Si tenemos dos valores x0 y x1, tales que la función que tiene signos distintos en x0 y x1, el teorema del valor intermedio nos dice que hay un cero de f en ese rango. ¿Sí? Y precisamente la demostración de que si la función es continua y bla, 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 hay un cero ahí, utiliza, por lo menos la demostración tradicional, utiliza el método de la disección para hacerlo. La idea es simplemente, sabemos que hay un cero, bueno, cortemos el intervalo en 2, en el punto x2, que es simplemente el promedio entre x0 y x1, y vemos qué pasa ahí. Y nos quedamos con aquella mitad del rango en el cual la función cambia de signo. ¿Sí? La demostración del caso básicamente dice que la secuencia de los x's para los cuales la función tiene un signo, el signo de f de x0, y la secuencia de los x's para los cuales el signo es el signo de f de x1. Son dos secuencias, una es una secuencia creciente y acotada, la otra es una secuencia que decrece y es acotada, y por lo tanto, como son secuencias de números reales, que cada uno tiene un límite, si nos fijamos en la distancia entre los x sucesivos, la distancia de los x sucesivos en cada paso disminuye a mitad y por lo tanto las dos convergen al mismo límite, que es precisamente el punto en el cual la función es cero. El mono, un poco más monísticamente, es la figura 2,3. Tenemos x0, ahí la función es positiva, x1, donde la función es negativa, lo que dice el teorema del valor intermedio es que en algún punto intermedio la función es cero, y lo que hacemos es buscar un punto x2, que en este caso es x2, el signo de f en x2 también es positivo, nos quedamos entonces con el rango x2, x1, y seguimos dando la vuelta. Ojo, en realidad, pensándolo un poquitito, ustedes se dan cuenta de que lo que nos garantiza el hecho de que la función sea positiva en x0 y negativa en x1 es solamente que hay un número impar de ceros en el rango. Podría haber 1, podrían haber 1517. ¿Sí? Es una manera simple de encontrar el cero. Si parto con dos puntos que acortan el cero, obviamente el cuento va a terminar convergiendo hacia algún cero, no sabemos a cuál de los ceros del rango. ¿Sí? Si quisiéramos elegir uno particular, ahí tendremos que trabajar con más cuidado, digamos. Pero es simple, garantizadamente funciona, y estamos. Otra idea que en el fondo nació, quién sabe cuándo, digamos, también estos son métodos bastante antiguos, un método que llaman regula falsi. La idea de regula falsi es usar dos puntos que acoten, que horquillen un cero en la curva, y hacer una aproximación un poco más inteligente
que simplemente usar el signo, porque en el fondo, si ustedes se fijan, el método de bisección, la única información que usa acerca del valor de la función es el signo, nada más. Sin embargo, si resulta que el valor de la función, por ejemplo, aquí en este punto x0 es mucho mayor en valor absoluto que el valor de la función aquí en x1, en realidad eso no es muy buen ejemplo, tal vez el mejor ejemplo es esto, y una curva un poquitito menos, eh, con menos cototos que esa, digamos. Está claro, o sea, por lo menos es una idea cuerda pensar en que el 0 está más cargado hacia el x1, porque el valor la magnitud del valor de la función en x1 es menor que en x0, y debiéramos entonces utilizar un punto más cargado hacia x1. Bueno, una manera de obtener una aproximación mejor es simplemente tomar una recta, no funciona mucho eso, tomar una recta que una esos dos puntos, y en vez de usar x2, que es simplemente el punto medio, utilizar como punto nuevo el punto donde se recta corta el eje x, ¿sí? Y si ustedes se dan el trabajo de hacer el cálculo correspondiente, uno llega a la conclusión de que el método de regula falsi corresponde a utilizar un x2 que en realidad está dado por esta expresión que está escrita acá, no simplemente el medio. Y la idea en el fondo es seguir utilizando esta misma idea, calculando y manteniendo en este caso el x0 fijo, suponiendo que siempre los xns caigan al mismo lado del 0, al lado opuesto del x0, y nos queda esa fórmula de. Hay un tema que en realidad debería mencionar el apunte aquí en respecto de esto. Nótese que estamos calculando xn más 1 como xn más una pequeña corrección, o sea, esperamos pequeña corrección. Por lo que habíamos discutido antes respecto de errores numéricos, es preferible en general calcular un valor por la vía de un valor más una pequeña corrección, más que hacer alguna clase de cálculo, digamos, de cero, digamos, ¿sí? Que en el fondo se puede escribir esta misma expresión de acá de una forma muchísimo más elegante y simétrica, pero esa forma elegante y simétrica tiene la mala costumbre de significar restar dos cantidades muy similares entre sí, por lo tanto al final terminamos con puro error y no el valor que andamos buscando. Otra idea es lo que se conoce como iteración de punto fijo. En realidad, la mayor parte de las otras técnicas más elaboradas que vamos a ver se pueden interpretar como una variante de iteración de punto fijo. En inglés a esta técnica se le llama Fixed Point Iteration y se abrevia comúnmente como FPI. Si G es una función, dice nuestra definición 2.1, un punto fijo de G es un X asterisco tal que X asterisco es G de X. Cualquier ecuación la vamos a poder llevar siempre a esa forma, ¿sí? Y una manera bastante natural de buscar y aproximar un punto fijo de G es mediante la idea de elegir un G sub 0, un X sub 0 adecuado, y después calcular el siguiente X utilizando esta ecuación. O sea, calcular el siguiente X simplemente metiéndolo dentro de la función y donde lo resulta. Dependiendo del punto inicial y dependiendo de las características de la función, particularmente las características de la función cerca de cero, eso puede o no tener éxito.
Entonces, si queremos utilizar la técnica de punto fijo, si quiero encontrar eh, unos, unos, una raíz de esta ecuación de acá, esa ecuación la reescribimos de alguna manera de esta forma. Está claro que siempre vamos a poder escribir g de x es x menos algún alfa adecuado multiplicado por f de x. Si el alfa es distinto de 0, funciona. El punto está en elegir un alfa adecuado. Si elijo un alfa malo, digamos, eh, el método puede que no converja o puede converger tan lento que se haga completamente inútil. Supongamos que queremos encontrar una solución a esa ecuación de allí, la que habíamos discutido antes. X menos y a la menos x es 0. En realidad ya habíamos dicho que una opción era decir, oiga, un punto fijo de e a la menos x es el punto en el cual e a la menos x se corta con el eje y con la recta y igual a x, que viene a ser esta forma de aquí. Pero como ustedes son grandes expertos jugando con, ¿cómo se llama? Con el álgebra correspondiente, también podríamos pensar en esto de aquí. Tiene el, la misma raíz que la anterior. Esto es el logaritmo de la fórmula de arriba de Candelsin. O también podríamos decir, mire, tengo esta ecuación de acá, tengo esta función de acá, perdón, y utilizamos esta idea con alfa menos, o sea, con alfa 2 tercios de x es x menos 2 tercios x menos y a la menos x. ¿Sí? En todo caso, antes de entrar a discutir cosas raras, digamos, deberíamos hacernos una idea general de nuestra linda función. Al crecer x aumenta x y disminuye, pero más lentamente y a la menos x. Vemos que para x0 y a la menos x es menos, la función es menos 1, y para x igual 1 son valores en los cuales podemos calcular los valores en forma más o menos fácil. Para x igual 1 vemos que la función es 1 menos y a la menos 1, que es mayor que 0, y por lo tanto por el valor, teorema del valor intermedio, como sabemos que esa función f es continua, sabemos que hay un 0 al menos en ese rango. Podemos hacer un análisis más detallado. Vamos a llegar a la conclusión de que la derivada es siempre positiva de esa función, y por lo tanto esa función tiene un único cero. Parte de un valor chico y crece, pero jamás vuelve a disminuir. Bien. El esquema con el que nos vamos a encontrar es, suponiendo un par de funciones dadas como la de la figura 2.7, estamos buscando un punto fijo de esta función de acá, que crece. Ese punto fijo está dado en el punto de intersección entre la recta y igual a x y la función g que tenemos. Si parto con el punto x sub 0, calculo el valor de g, que me da un nuevo valor de x, que va a ser x sub 1. Calculando la función en x sub 1, me da un nuevo valor de g, que me da un nuevo valor de x, que es x sub 2, que en x sub 2, calculando, me da un x sub 3, que me da un x sub 4, que me da un x sub 5,
que me da así sucesivamente. Si ustedes se fijan, lo que se produce allí es una especie de espiral que se parece mucho a una telaraña, y por eso en inglés a estas cosas le llaman cobweb diagram, o sea, diagrama de telaraña. En este caso está claro de que los X se van acercando cada vez más al punto X asterisco, el punto fijo de nuestra función. En este otro caso de acá, si ustedes se fijan, partimos con X sub 0, el X sub 1 queda más lejos y tenemos también una telaraña, y en este caso la telaraña, en vez de irse acercando cada vez más hacia el centro, en realidad se aleja. ¿Sí? Y hay otras situaciones más que pueden producirse en el cual en el fondo no hay una telaraña, pero eso lo vamos a dejar para la diversión de ustedes de imaginarse un par de cosas al respecto. Pueden producirse situaciones en el fondo en las cuales en vez de tener una telaraña se produce una escalera que se va acercando al cero, o al revés, que se va alejando cada vez más. Otro método es lo que se conoce como el método de la secante. La idea, al igual que para regula falsa, es calcular el intercepto de la recta que pasa por dos puntos, que es, por ejemplo, la figura 2,9, las figuras que están quedando en lugares medio alejados. Tengo dos puntos que no necesariamente están ojarcadas del 0, x0 y x1, la curva es, la función es la curva roja, y calculo simplemente la ecuación de la recta que pasa por esos dos puntos. Y veo en qué punto x sub 2 esa recta corta el eje X. Y ese punto de intersección, tenemos la esperanza que esté más cerca del 0 que los anteriores. Y repetimos el proceso hasta que estemos convencidos que estamos suficientemente cerca del 0 que estamos buscando. ¿Sí? Si nosotros partimos con la idea del método de la secante, pero tenemos como exigencia que los dos puntos que tengo, los dos últimos puntos que estoy considerando, siempre estén a lados opuestos del 0, terminamos finalmente, que en el fondo tiene la garantía de esa clase de exigencia, de que nuestro método no se nos puede escapar, digamos, porque está de alguna manera, ¿cómo se llama? Acercándose cada vez más, achicando cada vez más el rango en el que sé que está el 0. El 0 no se me puede, el método no se me puede escapar, digamos. En algún momento me va a ocurrir que termine la situación que habíamos discutido para regular falsa. ¿Sí? Y por lo tanto, en el fondo, para efectos de cómo funciona el método, que exigimos estar siempre acotando el 0, terminamos con regular falsa tarde o temprano. Y finalmente, el método de Newton, que de alguna manera es el método más famoso de los métodos correspondientes, y posiblemente el más usado. Se usan varias otras técnicas adicionales. La idea del método de Newton es utilizar más o menos la misma idea anterior, pero en vez de utilizar como el método caso del método de la secante, usar una tangente a la curva. La tangente a la curva, en el fondo, es una recta que
pasa por el punto x0, f de x0, y que tiene pendiente f' de x0. Y como muestra la figura 2.9, ese valor de x1 tenemos la esperanza de que esté más cerca de x asterisco que el x0 original. Y repetimos el proceso hasta hallar el 0 con suficiente precisión. Vamos, claros hasta acá. Por mi parte, sí. Bien, gracias por estar de acuerdo. Pero que hablan los demás. Alta. Si los demás no se pronuncian, tengo que partir de la base que está todo clarísimo. Así que continúen. Bien. Análisis de convergencia. Discutimos varios métodos para acercarnos iterativamente a un cero de una función. Ya no estamos en las tristes épocas en que yo estaba en la universidad, que había que hacer los cálculos a mano. Hoy día tenemos computadores que nos hagan la pega, pero igual, particularmente si es necesario hacer los cálculos muchas veces, igual interesa tener alguna clase de medida de rendimiento, qué tan rápido se acerca el método al cero correspondiente. Obviamente también interesa, aunque eso es harto más complicado de deducir, bajo qué condiciones yo puedo garantizar de que nuestro hermoso método, partiendo de este punto particular, realmente se acerque a un cero. Y hay toda clase de fascinantes técnicas para, por ejemplo, en el caso de polinomios, poder acotar los ceros, o sea, decir, oiga, en este rango de aquí hay, qué sé yo, un número par o impar de ceros de esta función, de este polinomio. Los teoremas del caso en general son relativamente más complicados y por lo tanto los vamos a omitir, pero hay bastante, digamos, al respecto. ¿Sí? En todo caso, nosotros estuvimos hablando exhaustivamente respecto de errores de redondeo, el efecto que tienen. Aquí, para nuestros efectos de análisis de convergencia, vamos a simplemente suponer que todos nuestros cálculos son 100% exactos. La función que me están dando para que encuentre el cero es exacta, pero la puedo calcular con toda la precisión que requiera. ¿Sí? Primer tema que resulta importante discutir en los métodos que hemos derivado hasta el momento partieron en el fondo de algunas consideraciones heurísticas, o sea, a mí me tinca que esta podría ser una buena idea. Por ejemplo, ¿qué tal si aproximamos nuestra función mediante una recta que pase por dos puntos de la función o que pase por la recta tangente? Y como famosamente dijo algún profesor mío cuando un compañero de curso utilizaba el método de la secante para resolver ecuaciones que resultaban en nuestros estudios, dijo, oiga, es una tontera, esta función no es una recta. Y resulta que el método de mi compañero resultaba mucho más efectivo que los métodos medio chamullentos que trataban de tomar en cuenta
la forma de la curva, digamos, de parte del profe para encontrar los ceros correspondientes. Pero bueno, eso es apelando de aparte. Nosotros acá vamos a tratar de derivar curvas asintóticas precisas para los errores que se cometen. Ojo, ustedes van a encontrar muchas derivaciones afines a lo que vamos a hacer nosotros acá, en los cuales simplemente dicen, sabe que más hay otros términos que vamos a apreciar y qué sé yo, pero nosotros acá vamos a intentar ser rigurosos con los cálculos asintóticos del caso. Para mayores detalles de estimaciones asintóticas, qué es lo que significan todas esas cosas, por favor, hagan referencia al apéndice C de la punta. Definamos E sub n como el valor absoluto de la distancia, o sea, la distancia entre x sub n, el enésimo valor, digamos, de nuestra iteración, y el x asterisco, o sea, el cero que realmente estamos buscando. Se dice que un método es de orden p si hay constantes c mayores que 0 y con p tales que el valor absoluto de en realidad el valor absoluto de es, ¿cómo se llama? Es redundante. El valor absoluto del error en la iteración n más 1 es menor o igual que c veces el valor absoluto del error en la iteración n elevado a p, donde E sub n corresponde al error con n iteraciones. Está claro que si estamos suponiendo obviamente que E sub n es pequeño, y por lo tanto si p es mayor que 1, el error a la vuelta siguiente, digamos, debería ser menor. ¿Sí? Entonces, si p es 1, se dice que la convergencia es lineal. Está claro que en ese caso tiene que ser que la constante esté entre 0 y 1 para que haya convergencia. Si es que c es mayor que 1, en el fondo estamos aumentando el error en cada iteración y la cosa no converge. Nuestro método de disección, si ustedes se fijan cómo funciona, en cada iteración divide el error por 2 y por lo tanto tiene constante c igual 1/2 y es convergencia lineal. Se habla de convergencia cuadrática si p es 2. En cada paso el error se eleva al cuadrado aproximadamente, ¿sí? Por lo tanto, si el C no es demasiado grande, eso significa que en cada iteración el número de cifras se multiplica por 2. O sea, si en algún momento el error es 10 a la menos n, 10 a la menos n al cuadrado es 10 a la menos 2n, que viene a ser aproximadamente 2 veces las cifras anteriores. P3 se habla de convergencia cúbica y así sucesivamente podemos seguir hacia arriba. En general, si es que el P es mayor que 1, se dice que la convergencia es superlineal o supralineal. Muchas veces se usa en realidad el término supralineal para referirse a convergencia que tiene un P mayor que 1, pero menor que 2, pero no necesariamente tiene que ser así. Mientras más grande sea el orden de convergencia, más rápido, en términos de
qué tan rápido se disminuye el error, digamos, y converge el método. Y por lo tanto nos interesa tener algún método que ojalá sea de un orden lo más grande posible. ¿Sí? Bien, y nuestra siguiente tarea, entonces, les pido nuevamente que ustedes revisen en detalle el apunte y se aseguren de entender bien cómo estamos haciendo las distintas derivaciones. Vamos a analizar las técnicas que nosotros esbozamos en el capítulo anterior. Lo que sigue, en lo que se refiere a U mayúscula, vamos a suponer que hay algún rango de la forma valor absoluto de E menor que epsilon, con un epsilon adecuado, que que vamos a omitir simplemente para no enredar demasiado la explicación. O sea, estamos diciendo en el fondo que suficientemente cerca del cero, cuando el error es suficientemente pequeño, se cumple la acotación del caso. Sea entonces X la función de la que buscamos el 0 X asterisco. Por lo tanto, tenemos por definición absolutamente definitiva que f de X asterisco es 0. Suponiendo que f de X es continua, que puede derivarse las veces suficientes en el entorno de X asterisco, y usando la forma de Lagrange del residuo, sabemos que podemos escribir un ADFS como el de ahí abajo. Esta fórmula de acá. ¿Sí? Respecto de esto, hay un apéndice que resume rápidamente algunos resultados del cálculo que estamos usando acá. ¿Sí? En el particular esto de aquí. Definiendo E como X menos X asterisco, tenemos la cota asintótica correspondiente, que es esta. ¿Sí? Entonces podemos decir que nuestro f de X asterisco más E, o sea, el f de X, es f' de X asterisco. En el fondo, si se fijan en nuestra expresión de aquí arriba, el f de X asterisco por definición es 0. Por E, el E no es más que X menos X asterisco, más un medio f segunda de X asterisco por E cuadrado, este término de acá, más O de E cubo, este término de X. Si estamos suficientemente cerca del 0, esa expresión de Y es correcta. Esa expresión la podemos factorizar en la forma indicada más abajo, como f' de X asterisco por E veces 1 más ME más O de E cuadrado, donde el M es una expresión más o menos cero. Y vamos a llamar E sub n a X sub n menos X asterisco para n el número de la iteración correspondiente. Y cómo van evolucionando las distintas cosas en los distintos métodos se debe efectuar por separado para cada uno de los métodos del que conversamos. El primer método, que en realidad es el método más simple de analizar, el método de disección, de alguna manera ya lo habíamos indicado, el error en la iteración n es simplemente la mitad del el error en la iteración n más 1, simplemente la mitad del error en la iteración n. Así que ahí no hay mucho más que discutir. Regula falsi. Si ustedes recuerdan esta fórmula para cómo íbamos calculando el xn más 1
en términos del xn, para regula falsa tenemos esa ecuación de allí. Sea x asterisco nuestro cero, en términos del error e sub n menos x sub n menos x asterisco, y expandiendo por Taylor, pero solamente llegando al término, digamos, de primer orden. Los demás, si ustedes hacen el trabajo de seguir el cálculo con una expansión más grande, van a ver que finalmente no resultan relevantes, digamos, por lo tanto basta con esto, ¿sí? Si sustituimos esta aproximación en esta ecuación de acá, ¿sí? Yo puedo escribir el error en, o sea, restando x asterisco a ambos lados, tengo realmente esta ecuación de acá, porque puedo restar aquí, aquí, me quedan los errores, puedo restar aquí y acá, y estas restas en el fondo se cancelan, digamos. Y me queda esta hermosa ecuación de acá. Si en esa ecuación ahora yo sustituyo la aproximación que tenemos acá vía Taylor, en todas las partes donde aparece f de x, y me dedico a masajear la fórmula, me queda, primeramente me queda, por alguna razón esta cosa se le ocurre irse a las líneas que me corresponden. No quiere que me muestre la línea de arriba. Bueno, me queda esto de aquí, después de reorganizar un poquitito, y después de un poquitito de masaje utilizando la, ¿cómo se llama? Utilizando las propiedades, digamos, las manipulaciones que están permitidas con las notaciones asintóticas. Mayores detalles, por favor, hagan referencia también a el apéndice del caso. Finalmente llegamos a esta expresión de acá. ¿Sí? Como ustedes ven, estoy expresando el error n más 1 como e sub n multiplicado por una constante, chamullo que aparece entre paréntesis acá, más o de e sub n al cuadrado. Y eso, según nuestra definición, es que el método es de convergencia lineal, y también sabemos que el método de converger, sí y solo sí, esa expresión que tengo ahí entre paréntesis, es menor que 1 en valor absoluto. Mientras menor sea, en el fondo, en magnitud, más rápido converge, más rápidamente disminuye el tamaño del intervalo, ¿sí? Curiosamente, a pesar de que en ninguna parte hemos metido derivadas, ninguna cosa en este método, y el nombre de regula falsi viene precisamente de tiempos inmemoriales, digamos, donde a esto le llamaban la regla falsa, o sea, la fórmula equivocada, digámoslo así, para hallar ceros, precisamente porque estamos cometiendo la burrada de suponer que nuestro fenómeno es lineal cuando sabemos que no lo es. Pero bueno, ahí tenemos un método.
Otro método distinto, el método de Newton, donde ahora sí entran derivadas en nuestra sopa, digamos. Y tenemos una derivada del método de Newton, habíamos deducido esta fórmula de acá como el siguiente valor, y utilizando la aproximación que habíamos planteado antes de f', o sea, de f de xn para x para f, y también, ya que estamos aproximando la función, eh, teniendo la serie de Taylor correspondiente, tengo también la serie de Taylor para la derivada, con lo cual tenemos, podemos expresar la función como esta parte de aquí arriba, que era lo que nosotros habíamos deducido como nuestra fórmula para la derivada, para la función, perdón. Y la derivada resulta que es esto mismo, pero sin el factor e y un factor 2 acá. En el fondo porque, bueno, según la derivada del término cuadrático me da un 2 ahí, ¿sí? O sea, tengo que el error n más 1 es esta fea expresión de acá, que simplificando, o sea, yo puedo dividir por f' de que asterisco arriba y abajo, me queda esto y esto de acá, con lo cual básicamente tengo una expresión de esta forma. Si utilizo ahora una serie geométrica para aproximar 1 partido por eso de allí, me queda esto. Y finalmente, después de, a ver si me fue, ¿cómo se llama? A ver si me fue un salto de línea. Que finalmente después de simplificar un poco las cosas, digamos, me resulta que el en más 1 es men cuadrado más o en cubo, lo cual significa en el fondo que nuestro método es cuadrático siempre que f' de x asterisco no sea cero. Si f' de x asterisco es cero, todo nuestro cálculo se nos va a las pailas, digamos, y hay que hacer el cuento de nuevo. Les queda como ejercicio para soltar los dedos, revisar qué es lo que pasa si es que f' es cero, en cuyo caso van a tener que nuestra función queda aproximada por la serie que parte realmente del término con la segunda derivada. Y para los que sean más aventureros todavía, vea qué es lo que pasa si es que también la tercera derivada es cero. Es decir, se dice que entonces que el método de Newton es cuadrático. Eso significa, como habíamos dicho, que el número de cifras correctas se multiplica por 2 en cada iteración, lo cual es bastante más rápido que básicamente, por ejemplo, si tenemos convergencia lineal con c igual un décimo, quiere decir que por cada iteración ganamos una cifra más, disminuimos el error un décimo. Con esto el error disminuye en forma espectacularmente rápida, siempre que el m no sea demasiado grande. Método siguiente a considerar, el método de la secante.
En el método de la secante, como decíamos, tenemos la misma idea que teníamos antes con regula falsi, pero ahora movemos los dos puntos, o sea, ya no tenemos un punto fijo. Haciendo básicamente las mismas while que hicimos con el caso del método de Newton. Claro que aquí la cosa se pone mucho más entretenida porque hay dos errores que entran, dos ejes distintos que entran y toda la historia. Tenemos una fórmula bastante más complicada, pero finalmente después de cabecearnos con las fórmulas asintóticas correspondientes, llegamos a que E sub n más 2 está dado por esta expresión de aquí. O sea, el error en la iteración n más 2 es el error de la iteración n por el error de la iteración n más 1, todo eso multiplicado por una constante. Y nos interesa deducir el orden de este método, que no es tan claro como los métodos anteriores, que directamente nos salía que el error era el error de la iteración cuadrada anterior al cuadrado, cosas por el estilo. Aquí nos está resultando una fórmula más fea. Vamos a suponer que el error de la iteración n más 1 es O de, error, de la iteración n, o sea, en castellano los errores disminuyen, eso es lo que esperamos. Por lo tanto, podríamos escribir esta cosa de acá como n más 2 es men, n más 1 por 1 más o(n). Supongamos que podemos escribir n más 1 como alguna constante por en a la p por 1 más en, en cuyo caso, sustituyendo esto acá, nos queda finalmente esta cosa de aquí, n más 2 es c veces, o sea, c elevado a p más 1, p n, o sea, n a la p cuadrado, y sustituyendo esto y esto juntos aquí arriba, nos resulta finalmente esta cosa de acá. Esto es esto. O sea, finalmente simplificando todo, nos queda que c p más 1, n a la p cuadrado, c cuadrado, y a la, eso n a la p más 1, y todo eso por algún 1 más n. Si comparamos las potencias de E sub n, que básicamente estamos diciendo que eso es exacto cuando E sub n tiende a 0, por lo tanto tienen que coincidir las potencias de E sub n a ambos lados, quiere decir que p cuadrado es p más 1, como p, estamos suponiendo optimistamente que es mayor que 0, o sea, los errores van disminuyendo, resulta que el p es 1 más raíz de 5 medios. Nunca habían ponderado razón áurea. O sea, nuestro método de la secante es súper lineal, es menos eficiente, digamos, menos eficiente en términos de número de iteraciones que el método de Newton, pero es más rápido, bastante más rápido que el método, por ejemplo, de disección. La ventaja que tiene el método de la secante es que es simple y rápido. Y no requiere derivadas. En muchos casos la función del caso no se conoce, realmente solamente podemos calcular su valor mediante algún mecanismo complicado. Y por lo demás, si ustedes se fijan, el método de Newton, en una iteración requieren calcular el valor de la función y el valor de la derivada, suponiendo que el valor de calcular el valor de la derivada tiene más o menos el mismo costo que el calcular el valor de la función, con el trabajo que
el método de Newton requiere para hacer una iteración, con el método de la secante podemos hacer dos. Con dos iteraciones el método de la secante salimos ganando, acercamos más al cero. Y finalmente el último tema que nosotros discutimos fue el método de iteración de punto fijo. Y para esto hay un par de teoremas que entran en cuenta. Resulta que el método de iteración de punto fijo también es un método lineal, igual 1, y la constante de convergencia, digamos, igual que antes, no vamos a poner a revisar el cuento, digamos, estamos haciendo la misma jugarreta que antes, y llegamos a que el error en la iteración n, muy cerca del 0, es simplemente g' de x asterisco por el error de la iteración anterior. En castellano, eso significa que si el g' de x es distinto de 0, la convergencia va a ser lineal. En particular, la constante correspondiente, que determina si es que la cosa realmente converge o no, no es más que la primera derivada de la función g en el x asterisco. Así de simple. ¿Sí? Y eso nos da entonces directamente un criterio para saber cuándo el método de iteración de punto fijo converge. Converge sí, solo si el valor absoluto de la derivada, de la primera derivada en el 0 es menor que 1, si es que es 1 o mayor, el cuanto diverge. Un tema interesante todavía a considerar es lo que se conoce como extrapolación de Aiken. Supongamos que tenemos una secuencia, los X, que sabemos que convergen linealmente a una constante A distinta de 0, tal que el límite cuando K tiende a infinito, si converge linealmente quiere decir que hay una constante que básicamente es el error de la iteración K más 1 partido por el error de la iteración K, que es A. Por lo tanto, si nos quedamos simplemente con que la fracción indicada es aproximadamente el valor del límite, o sea que x sub k más 1 menos x asterisco partido por x sub k menos x asterisco es igual a, suponiendo eso, que no es cierto, pero supongamos, no debería andar demasiado lejos, ¿cierto? Podemos obtener una aproximación x más a x asterisco, que vendría a ser xk más 2 menos x más, partido por xk más 1 menos x más es a, que debería ser también xk más 1 menos x más, partido por xk menos x más. Con eso en el fondo tenemos dos ecuaciones, el lado izquierdo y el lado derecho, la igualdad del lado izquierdo y la igualdad del lado derecho, y dos ¿cómo se llama? Incógnitas, a y x más, donde x más es lo que a nosotros nos interesa, o sea, una aproximación mejor que esperamos a, al x que andamos buscando. Resolviendo entonces para ese sistema de ecuaciones, nos interesa, como insisto, me interesa realmente solamente el valor de x más, vamos a obtener que x más está dado por
esa expresión de allí. Esa expresión, nuevamente, hay que tener cuidado de hacer esta clase de cálculos. La primera versión, básicamente tenemos xn más 2 por xn, que los dos son cercanos a x asterisco. El xn más 1 también es cercano a x asterisco. Estamos restando entre sí dos valores muy similares. El resultado va a ser error y no un valor preciso. Esa expresión de allí la podemos expresar como decíamos antes, ojalá nos interesa expresar las cosas como un valor menos, más o menos un término de corrección, esperamos que pequeño, y resulta que ese término de corrección es delta cuadrado, delta de xn cuadrado, donde delta de xn es xn más 1 menos xn, y delta cuadrado xn es la diferencia de que en el fondo viene a ser esta expresión de acá. Y eso se conoce como el proceso delta cuadrado de Aitken. ¿Sí? En el fondo estamos utilizando la idea de que nuestra técnica funciona converge linealmente para extrapolar hacia dónde converge y de esa manera acelerar la convergencia. En general, técnicas para acelerar la convergencia de los métodos que hay son importantes, porque significa, si ustedes se fijan, esto de aquí significa, por ejemplo, usar métodos de iteración de punto fijo, o tal vez regular falsi, calcular 2 puntos, y con esos 2 puntos calcular un punto que esperamos esté mucho más cerca del cero, con un poquitito de trabajo extra, sin siquiera tener que volver a calcular la función. Insisto, los casos que a nosotros nos interesan, comúnmente resulta que calcular la función es costoso. No es simplemente una cosa simple. Para analizar la convergencia, si la secuencia converge realmente en forma lineal es exacta, y por lo tanto nosotros vamos a utilizar esta aproximación asintótica, que básicamente es término lineal, término cuadrático. Sabemos que solamente fuera el término lineal el asunto es exacto, por lo tanto el término constante y el término lineal, este de acá, en nuestra, como se llama, nuestra derivación, deberían finalmente cancelarse y terminar determinando este término, probablemente acá lo que está pasando. ¿Sí? Bueno, volviendo a hacer la misma jugarreta de antes, es x menos x asterisco, expandiendo en serie Taylor a través de T sub n igual 0, y finalmente después de darse un par de cabezazos, llegamos a la conclusión de que es más queda expresado como esta cosa de aquí. ¿Sí? El álgebra correspondiente es bastante engorrosa, pero por suerte contamos con herramientas como sistemas de álgebra simbólica, que en el fondo hacen chupete a esa clase de cosas. Y lo que nos dice entonces esto es que si nuestra iteración original realmente convergía linealmente, la iteración resultante de aplicar el delta cuadrado de Aitken converge en forma cuadrática. Eso significa que estamos usando iteración de punto fijo, tengo un x, 0,
calculo un x1, calculo un x2 y con eso calculo el e más, el x más, que en el fondo resulta tener un error que es el cuadrado del error de la aproximación original. Siempre y cuando la primera derivada no esté demasiado cerca de 1, en cuyo caso obviamente la constante esta que aparece acá se nos dispara. Si la primera derivada es demasiado cerca de 1, se nos dispara la constante y nos queda la crema. Ya, el punto, si ustedes van, por ejemplo, ustedes, bueno, creo que no se los recomendé, pero sí debería hacérselo. Échenle una mirada, por ejemplo, a algún paquete como es SciPy, un paquete de rutinas para hacer cálculos científicos en Python, que tiene toda clase de cosas re entretenidas. Muchas de las técnicas que vamos a ver acá nosotros, ahí vienen empaquetadas, listas para usarse, sin tener que entrar en mucha discusión acerca de qué se aplica en el método, digamos. Tomar algunas de las técnicas que estamos indicando acá y reducirlas a algunas rutinas que nosotros podamos pasarle a un mechón cualquiera que no entiende mucho de qué es lo que pasa adentro. O sea, construir alguna rutina de uso general que se pueda llegar y usar sin tener que meterse en detalles escabrosos de cómo funciona. Requiere una serie de consideraciones que son más consideraciones, llamémoslo así, de interfaz de usuario, ingeniería de software y cómo escribir programas que no se caigan si es que el usuario del usuario entra datos idiotas que hacen que la cuestión no tenga sentido. O sea, por ejemplo, calcular el cero de la función 1 o de la función e a la x o alguna cosa ridícula como esa. Bien, eso respecto de buscar ceros. Algunos ejercicios interesantes son, por ejemplo, una técnica conocida que se sospecha que ya la usaban los babilonios para calcular raíces cuadradas, es el equivalente de aplicar el método de Newton a la ecuación correspondiente para calcular la raíz cuadrada. Algunos computadores iniciales ni siquiera tenían operaciones de división, solamente multiplicaciones. Dividir, como ustedes recordarán del colegio, es bastante más complicado de hacer que multiplicar, y si es más complicado significa que la circuitería que se requiere para hacerlo también es más compleja. Los primeros computadores, que eran de tipos muy simples en el fondo, ni siquiera tenían operaciones de división. Bueno, utilizan entonces sus conocimientos de cálculo para plantear una manera de calcular a la menos 1 sin usar divisiones. O sea, básicamente nuevamente la idea es pensar una ecuación y resolverla utilizando el método de Newton. ¿Sí? Se plantean un par de métodos más como ejercicios, método de Olver y método Halley, que plantean métodos más complejos. Como ustedes se fijan, esos dos métodos utilizan no solamente la primera, sino que incluso la segunda derivada de la función, y por lo tanto el olfato a uno le dice que esos métodos deben ser de convergencia cúbica.
no solo cuadrática. Y por lo tanto, para poder enfrentar el análisis convergencia de estos métodos, vamos a tener que usar por lo menos un término más en las expresiones, digamos, para f en términos del x correspondiente. Eso. Tenemos entonces acá planteadas varias técnicas para hallar ceros de funciones, técnicas que con un poco de maña se pueden transformar en rutinas de uso general. Deme la función, deme el punto de partida, echémosle para adelante y me da una aproximación muy cercana al cero con poco trabajo. ¿Sí? Por favor, insisto, revisen con cuidado las derivaciones de los OEs mayúsculas y todas esas cosas y recuerden la serie de Taylor para toda esta clase de desarrollos que estamos haciendo acá. Con esto terminamos nuestra perorata del día. No sé si hay consultas, hay alguna duda, hay algo que no haya quedado claro. Profesor, ¿Sí? quería preguntarle sobre dónde está subiendo las grabaciones de las clases. Si había una sección en el Moodle para eso. Voy a subirlas, todavía no tengo muy claro cómo hacerlo. Estaban recomendando subirlas a YouTube, pero todavía no me he metido a descifrar cómo se hace eso, así que ahí las voy a subir. Les voy a avisar a través de los anuncios. Profesor, ¿Sí? si es que no me equivoco, parece que Zoom trae una opción para subir la clase a través de Zoom, como que queda almacenada en Zoom y usted solamente Ya voy a tener que revisar eso. En todo caso, lo que yo estaba haciendo hasta el momento ha sido grabar las clases, digamos, en mi propio computador. Voy a tener que revisarlo, si no, no me he metido mayormente a ver esas cosas. ¿Sí? Y no sé, me parece que hay un límite también a lo que acepta Zoom para guardarlo entre sus cosas, así que si algo que comentaron respecto de eso en una reunión de departamento. Eso sugería que uno subiera las cosas a YouTube. Pero como les digo, no me he metido a cachurear cómo se hace. Me comprometo a hacerlo mañana en realidad. De por lo menos saber cómo se hace y anunciar dónde están las cosas. ¿Sí? ¿Algo más? Bien. ¿Cuál va a ser la materia de la próxima semana? ¿Cómo? ¿Cuál va a ser la materia de la próxima semana? Quería todavía darle una vuelta a este tema, digamos, y de ahí el tema siguiente tiene que ver con hay otros métodos para encontrar cero, que es la clase 4, pero eso realmente no lo vamos a ver. Sistema de ecuaciones tampoco lo vamos a ver particularmente. Echen una mirada interesante, pero no lo vamos a ver específicamente en clase. Y lo que vamos a ver la próxima semana en fondo parte con el capítulo 6, interpolación. O sea, quería básicamente dedicar todavía la clase próxima a revisar posibles dudas que hayan quedado de lo que hemos estado hablando hasta aquí y de ahí comenzar con temas completamente nuevos. ¿Sí? Si no hay nada más, quedamos hasta acá. Por favor, como les digo, revisen capítulo 1 y 2 y preparándose para la próxima semana, empiecen a echarle una mirada al capítulo 6. Nos vamos a saltar el 3, 4 y el 5 en el fondo de la punta. Bien, ya la garganta no me da más de tanto hablar seguido aquí. Si no hay más comentarios, quedamos hasta acá.
como les digo, les anuncio que vamos a, ¿cómo se llama? Que vamos a hacer respecto a una clase grabada. Chao, chao. Chao, profe, cuídese. Profe, gracias. Igualmente, cuídense todos.